Gracias y paz, hermanos. Feliz día del Señor para todos, incluyendo aquellos que por razones de fuerza mayor tienen que ver la transmisión de la enseñanza por internet. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva de Éxodo. Vamos a Éxodo 14. Estaré utilizando la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas y una que otra referencia a la flechita. El cruce del Mar Rojo. Éxodo 14. Así titulamos la enseñanza de hoy. Dirección y cuidado en medio del miedo será nuestro subtítulo. Bueno, es un capítulo bastante extenso, quiero abarcarlo completo hoy, así que lo más seguro es que me tome el tiempo de las preguntas y respuestas. Vamos a colocarnos en pie, vamos a leer un versículo cada uno. Permítanme leer los impares, ustedes los pares, y leemos juntos el pasaje de esta mañana. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que vayan ustedes Faraón y todos los así sabrán los egipcios que han ido y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Enseguida dijo Faraón y tomó los carros hecho a mano de su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y lo hizo perseguir a los hijos de Israel, pero ellos se habían muy poderosos. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el Faraón se acercaba y que los egipcios venían detrás de ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Esto es lo que decíamos en Egipto cuando te pedíamos para que nos a los egipcios. Es mejor que si lo hacemos no vivamos en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre los verán. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú levanta tu vara de tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Cuando vean que los caballos de Faraón y su caballería y carros de guerra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor.
Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entre el ejército egipcio y el campamento de Israel para los egipcios, esta era una nube tenebrosa que para Israel no entraba ni imagen, y en todas ellas no se nos acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Así los hijos de Israel se hablaron al mar y lo cruzaron seco, teniendo las aguas por derecha y por izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Pero en la madrugada del día siguiente, los egipcios desde la columna de fuego de nube, desde la columna del campamento, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero ahora extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al oír, se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas pudieron provocar los carros y la caballería de Faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de las manos de los egipcios, e Israel dio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Por eso, Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra gloriosa. Este día que santificaste para ti, te queremos pedir que nos concedas la oportunidad de realizar obras de instrucción, de misericordia, obras, Señor, de amor para tu pueblo. Te pedimos que por medio de tu palabra nos guíes hacia Cristo Jesús, nos direcciones en nuestro día a día y también corrijas y reprendas nuestro pecado. Te damos toda gloria a ti, Señor, y bendecimos esta mañana que nos concedes como iglesia para celebrarte. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, puede tomar asiento. Bueno, Éxodo 14 es uno de los capítulos más referenciados de aquí en adelante en toda la Biblia. Hay salmos enteros que tratan de esto. Hay oraciones en Nehemías, en Daniel, en los profetas que tratan de esto. Hay un canto en Apocalipsis que refiere a esto. Hay referencias en el Nuevo Testamento a esto. Y es que este capítulo 14 de Éxodo, cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, es una de las escenas más famosas de toda la Biblia, y de hecho es una de las que Moisés más líneas les dedica. Hasta este punto, que por cierto está en la predicación 41 de nuestra serie consecutiva, nos hemos dado cuenta que han habido una serie de plagas y que él se le dedica poquito. De pronto una de las plagas que más se le dedicó espacio fue a la de las langostas, la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Pero comparado con el capítulo 14, realmente el 14 es mucho más extenso. Es más, hasta podemos juntarlo con el 15. 14 y 15 parecen como una escena completa, y la otra semana vamos a darnos cuenta por qué.
De todas formas, cuando leemos el 14 nos damos cuenta de una descripción muy detallista, como alguien que hubiera estado ahí viendo todo con sus propios ojos. Y efectivamente así fue, porque sabemos que el escritor, ¿quién es? Moisés, el que estaba a la cabeza de todo esto. En ese capítulo vamos a ver cómo Dios guió a los israelitas a cruzar el Mar Rojo en seco. En el primer punto vamos a ver guiados cuando hubo miedo. Y vamos a mirar del versículo 1 al versículo 18. Y en un segundo punto vamos a mirar cómo Dios venció al ejército obstinado de los egipcios que había salido en su persecución. Y vamos a titular esa parte Protegidos hacia la libertad, del 19 al 31. Bueno, comencemos. Primer punto, guiados cuando hubo miedo. Recordemos Éxodo 13:20. Los israelitas estaban en Etam, y estando allá en Etam, Yahvé le habló a Moisés. Versículo 2. Moisés debía ordenarle a los israelitas dar la vuelta, dice la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Resulta que envía hacia la tierra prometida, llega un punto en el que necesariamente hay que hacer como una especie de retroceso para tomar otra dirección, debido a la geografía del lugar. Entonces por eso dice dar la vuelta, no es como un retroceder, o vamos a darnos cuenta que eso es lo que hace que el faraón piense que los israelitas están atrapados. Ellos están acampando ahora en Pijahirot, un sector que de hecho todavía existe delante del Mar Rojo. Pijahirot está ubicado en la desembocadura del canal del Golfo del Suez. Eso es lo que hoy día es Egipto. Y ahí nos menciona otras ubicaciones. Migdol. Migdol, su misma palabra significa que era una fortaleza egipcia. O sea, había una guarnición militar ahí. Gente, centinelas, vigilando. Veían la marcha de los israelitas. Y Belzefón es un santuario pagano cananeo. Como se dan cuenta, dedicado a Baal. O sea, esta es la primera vez que los israelitas ven un santuario de Baal. Vamos a darnos cuenta que ese Baal va a ser un gran tropiezo para ellos por muchos siglos. Ahora, Pijahirot requiere dar esa curva, porque está enfrente a una guarnición militar egipcia que los puede atacar. Entonces, el hecho de que ellos parece que estén retrocediendo o que estén acampando ahí, estacionados, es como una invitación para que los egipcios vengan a perseguirlos. Dense en cuenta que es Dios el que le dice a Moisés que lleven esa ruta, y tiene una razón de ser. Dios quiere incitar a los egipcios que vengan por los israelitas. Bueno, sigamos adelante. Versículo 3. Precisamente dice: el Señor predice que Faraón estaba pensando que los israelitas estaban encerrados. Esa expresión en hebreo significa que ellos están como en una jaula bajo llave. Eso es lo que Faraón quiere decir. Dios los hace ir por esa ruta para que Faraón piense eso. Dice, como si estuvieran huyendo o vagando sin rumbo entre Migdol y el Mar Rojo. Entonces esta es la oportunidad precisa para que Dios lo endurezca. Dios lo endureció de nuevo. Y ya sabemos bíblicamente
que Faraón se endureció voluntariamente antes y luego que Dios lo endureció a él. Eso es lo que hemos visto del paralelo entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque aunque Dios fue el que endureció a este hombre, Él lo hizo también voluntariamente, porque es producto de sus pensamientos, de sus conclusiones, de su arrogancia. ¿Bien? Acuérdense, anoten las citas, Éxodo 4:21 y 7:3. Ahí están las otras escenas donde Dios lo endureció. Ahora, ¿para qué Dios endurece al faraón? Claramente nos dice, es una oportunidad para que Dios se glorifique a costa de él y de su ejército. Y para que esta gente reconozca de una vez por todas que yo soy el Señor, dice la Biblia de las Américas. Anote esta cita, 7:5. En 7:5 Dios ya había dicho eso, para que sepan que yo soy Jehová. Por cierto, el que Dios endurece el corazón del faraón aparece 3 veces tan solo en este capítulo. Algo bastante interesante. También eso nos enseña otra cosa, hermanos. El faraón malinterpreta el recorrido que los israelitas llevan. En ese mismo sentido, la razón de los impíos nunca puede comprender el porqué del rumbo de las decisiones que tomamos los cristianos. Ellos no entienden por qué a veces nosotros tomamos ciertas decisiones, nos cohibimos o preferimos otras en vez de algo más conveniente. Ellos no pueden entender la ética cristiana. Faraón no entendió por qué ellos hicieron eso. Luego va a entender. Ahora, los israelitas están marchando y por ahora van en la frontera. Como les decía, es una guarnición militar lo que hay ahí. Y esa guarnición militar le habría enviado un aviso al faraón de dónde iban los israelitas. Le dieron la ubicación exacta donde estaba la multitud de Israel. El versículo 5 nos dice que Faraón retomó su terquedad, su blasfemia. Y no solamente él, sino los mismos siervos de él. Acordémonos en Éxodo 17 que los siervos de Faraón habían dicho, ¿y hasta cuánto más vas a retenerlos? Déjalos ir. ¿No es que Egipto está destruido? Los mismos siervos que antes habían dicho, ya, déjelos, ahora están diciendo, no, ¿por qué los dejamos ir? Se fue la mano de obra. Ahora todos están retractados de haberlos dejado ir. Se les olvidó el luto, el duelo que sus hijos se murieron la noche anterior. Entonces, con esa obstinación, versículo 6, Faraón unció su carro, ¿sí? Lo preparó y salió en persecución de los israelitas con su ejército. Versículo 6, versículo 7, miren el ejército, 600 carros, cada uno con un capitán. Notemos algunas cosas. Dios, en su soberanía, puede llegar a cambiarle la actitud a una persona. Es falso la idea, la premisa, el imaginario de que Dios es un caballero que no se mete en la voluntad de la gente. Eso es falso. Porque aquí vemos a Dios que con tal de cumplir su propósito y de glorificarse, cambia la actitud del faraón y de su gente para él llevar a cabo su plan. Bien, los egipcios olvidaron todo lo que habían perdido tan recientemente y trataron de recuperar sus esclavos. Otra cosa, los carros egipcios eran una de las innovaciones militares de la época. Eran las cosas más avanzadas. Egipto fue un imperio muy poderoso por muchos siglos porque tenía una fuerza militar bastante poderosa. Y de hecho, los egipcios fueron algunas de las primeras civilizaciones en usar carros. Entonces estos carros, hermanos y amigos, es algo avanzado para esta época. Se dice que eran muy ágiles,
alcanzaban velocidades que de pronto los carros de los Hicsos o de los hititas o otras tribus no tenían. Se dice que eran atronadores, tenían un sistema que cada vez que la llanta hacía un giro sonaba, y eso aterraba a la gente, a los enemigos, ¿sí? Y no solamente eso, por si fuera poco, eran carros grandes, porque llevaban el conductor, llevaban un arquero y a veces llevaban a un corredor. Entonces eran carros que cabían hasta 3 personas. Anoten esas citas bíblicas. Salmo 27, Isaías 33:1. Esos pasajes reflejan que en el tiempo de antes confiar en los carros era una tentación muy fuerte, como hoy día confiar en la tecnología. Sigamos adelante. Versículo 8. Yahvé endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que siguiera a los israelitas. Aunque ellos habían salido con mano alzada, habían salido poderosos de Egipto. Versículo 9. De esa manera, con todo y su ejército, su caballería, los egipcios alcanzan a los israelitas cuando están en Pijajirot. Versículo 10. Ahora imagínense el terror de esta multitud vulgar. Cuando digo vulgar es porque gente que pues, se ha absorbido muchas costumbres vanas, que ha adoptado idolatría, gente esclava, la plebe. Vamos a darnos cuenta de algunas cosas porque me atrevo a hablarles así de ellos. Pues cuando miran a lo lejos, ven cómo los ejércitos vienen tras ellos y los invade un miedo tremendo. Y pues con razón, imagínense en el ruido que se escucha a lo lejos de las llantas, los gritos, los caballos haciendo su ruido. Y hacen algo interesante, claman a Yahvé. Bueno, ahí está bien, clamen a Yahvé. Pero versículos 11 al 12, vemos cómo su clamor, su miedo los lleva a orar. Pero como la oración no alcanza a taparles su cobardía, empiezan a quejarse. Como a decir, si nos pasa algo es culpa suya por habernos traído acá. Nosotros le dijimos que no nos trajera. Y culpar a Moisés es culpar a Dios. O sea, Dios se equivocó, fue como apresurado en sacarnos de esta manera. Lo que están diciendo. Anoten esta cita, Nehemías 9:9. Tienen varios versos para leer ahorita en casa, hermanos. Tenemos pues. Versículos 13 y 14. Ahora miremos algo. Moisés es un hombre también, pero como un pastor que debe brindar esperanza a su pueblo, aunque él mismo también tenga miedo, le toca brindarle ánimo a la gente. Él anima y les dice, no teman, más bien permanezcan firmes y tranquilos para ver la salvación que Yahvé hará entre ustedes. Y dice unas palabras bastante llenas de fe. Esta será la última vez que ustedes verán a los egipcios. Impresionante, porque vamos a ver que así fue. Dice, Yahvé peleará por ellos. Deuteronomio 3:22. Es otro paralelo de esta cita. Entonces, estas quejas que están dando el pueblo, a pesar de todas las maravillas que han visto con sus propios ojos, que pueden alzar la mirada y está la nube de fuego ahí, ¿por qué no miran? Y así como vieron caer meteoros desde el cielo, pues pueden creer que pueden volver a caer sobre esa gente, pero no, tienen terror. Esas quejas, esas palabras marcan un precedente de todas las quejas que van a haber de ahora en adelante. Ese pueblo se va a caracterizar por eso.
En el versículo 14, cuando dice estén tranquilos, la Nueva Biblia de las Américas traduce así: mientras ustedes se quedan callados. La tranquilidad se refleja cuando nos quedamos callados, pero la desesperación lleva a hablar sandeces y cosas precipitadas, ¿sí? Moisés es como si les estuviera diciendo: estén pendientes con ojos de la fe lo que Dios va a hacer. Cállense, vean lo que Dios va a hacer. En vez de estarse quejando, estén tranquilos. Es lo que Moisés les está hablando. Esa actitud que tiene Moisés, llena de fe, de atreverse a decir: vean la salvación, estándose quietos, Él peleará por ustedes. Esa actitud la vamos a ver en héroes de la fe, como Josué, en Josué 23, como Josafat, en 2 Crónicas 10, y Nehemías, en Nehemías 4. Ahora, ¿cuántos israelitas son? 2 millones de personas, más o menos, ¿no? ¿Hombres cuántos son? De acuerdo al censo de números, son 600,000 hombres. Los egipcios están diezmados. ¿Cuántos no han muerto? Los caballos no serán la misma cantidad que tenían antes. Están débiles. Los israelitas en número son más que los egipcios. Pero es que no es lo mismo un montón de gente que ni sabe coger un arma, que apenas está siendo entrenada, gente dedicada a la ganadería y a la esclavitud, cobarde, y gente entrenada por siglos de guerras, como los egipcios. Entonces, esa es la razón por la que ellos tienen miedo, aunque son más en número, no pueden enfrentarse a la fuerza militar de los egipcios, pero se olvidaban que no estaban solos. Entonces, su única esperanza fue su fe. Dios nos va a llevar a encrucijadas donde lo único que nos va a quedar es la fe. La Peshitta añade esta frase, que Moisés oró ante Yahvé. Por eso dice en el versículo 15 que Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? A ver, ese versículo no significa que hay momentos donde uno no debe orar, porque la Biblia dice orar en todo tiempo. Aquí lo que nos da a entender es que Moisés se está uniendo al clamor desesperado de los israelitas. Tienen miedo también. Pero Dios le dice las mismas palabras que acaba de decirle al pueblo. Dios le dice: marchen. En vez de clamar, quedándose quietos, mirando al cielo, marchen, sigan adelante. Pero Señor, hay un mar enfrente, caminen adelante. Yo voy a quitar ese mar de ahí donde ustedes están caminando. No hay tiempo que perder, caminen. Solamente Moisés alce su vara. Acuérdense que la vara es conocida como la vara de Dios. Con esa vara ha hecho muchas señales. La plaga de los piojos, la plaga de sangre. En fin, hay varias plagas que esa vara les recuerda a Moisés el poder de Dios. Solamente debe alzar la vara y extender la mano hacia el mar. En versículo 16, entonces el mar se dividiría para que los israelitas entren por él sobre tierra seca. Versículos 17 y 18, pero eso no queda así. Porque Dios va a seguir endureciendo a los egipcios para que ellos también entren y persigan a los israelitas hasta dentro del mar Rojo. Hasta ahí llega la obstinación del impío. Pero bueno, Dios va a aprovechar esto para glorificarse. Y para que esta gente sepa de una vez por todas que yo soy Yahvé. Otra vez lo vuelvo a decir. ¿Bien? Esa vara va a seguir siendo el instrumento para muchos milagros. En Éxodo 17, con esa vara va a salir agua de la roca. En Números 20, la vara otra vez va a usarse para un milagro de agua de la roca.
Entonces podemos decir que la vara es un símbolo del golpe, del juicio de Dios y de la disciplina de Dios. Miremos algunos versículos. Isaías 10:26. Por ejemplo, miren el lenguaje que usa Isaías. Levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, se refiere a un rey, al rey de Asiria, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. ¿Bien? Ahí vemos la referencia. La vara es un símbolo de ese poder justiciero, protector, disciplinario, que efectúa Dios, tanto a favor de su pueblo como en contra cuando están ellos en pecado. Ahora, por otro lado, cuando Moisés alza la vara y extiende su mano hacia el mar y se empieza a dividir las aguas para que aparezca lo seco, ¿no les recuerda algo? Génesis 1, dijo Dios, ¿sí?, que se separen las aguas para que aparezca lo seco. Es una referencia a Génesis 1, 9 al 10. Una alusión al tercer día de la creación, cuando Dios dividió los mares para que apareciera lo seco. Bien, vamos a mirar algunos versículos que hasta este momento hemos hecho referencia. Vamos a 2 de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, verso 15. En esta ocasión un profeta llamado Yahaziel le habló al rey Josafat y le dijo: oigan Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, tú, rey Josafat, y Abel les dice así: no teman, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es la guerra suya, sino de Dios. Cuando estamos en la encrucijada con el miedo que nos invade y nos queda solamente la fe, es la oportunidad para entregarle a Dios las riendas de la guerra y que se vuelva eso una pelea de Dios y que sea Dios el que pelee. Versículo 17: no habrá para qué peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Yahvé con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman, no desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Yahvé estará con ustedes. En este contexto de 2 Crónicas 20 hay un ejército tremendo. Más de 1 millón de soldados vienen contra Josafat. Josafat tiene soldados, ¿sí?, unos 150,000, 300,000 soldados, pero vienen como 1 millón de soldados. Son varias naciones africanas que se han unido y vienen en camino hacia Israel para invadirlos. Ellos ven eso y les da terror. Y Dios les dice: no, salgan, vayan como si fueran a hacer la frente, pero ustedes no van a pelear. Solamente van a pararse y van a ver. Resulta que cuando ellos marchan, llevan instrumentos y empiezan a cantar alabanzas. Cantan alabanzas en el camino hacia donde Dios les dijo que fueran. Y cuando llegan allá, después de haber cantado y mirar hacia la multitud, ven una multitud destruida. Resulta que había habido como un problema interno y empezaron a matarse entre ellos. En todas esas naciones empezaron a matarse entre sí. Y cuando llegaron al punto de encuentro, toda la multitud ya se había matado todos entre sí. Dios les dice: vayan por el botín. No es la pelea de ellos, era del Señor. El Señor se toma personal nuestras luchas.
y por medio de la fe Él mismo peleará por nosotros cuando nosotros dejamos de hacerlo con nuestra fuerza. Miremos Isaías 36:9. Isaías 36:9. En este pasaje hay un impío, un general impío de Babilonia, y empieza a echar sátiras al rey de Judá. Y le dice esto: ¿cómo podrán ustedes resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Aunque tú estés confiado, Ezequías, en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo. Resulta que uno de los pecados típicos de Judá, cuando Judá se volvió un reino, es que por medio de las alianzas militares sentían seguridad. Entonces el pueblo decía, bueno, si nos pasa algo, ya estamos aliados con Egipto, y pues ellos tienen carros avanzados, tenemos un buen apoyo. Entonces ustedes van a ver en Isaías y en Jeremías que Dios les dice al pueblo: no confíen en los carros de Egipto, pongan su confianza en el Señor. Entonces en esta ocasión, miren, esa actitud era tan famosa que hasta los impíos sabían eso. Este impío le está diciendo eso a ellos: ustedes están confiando en los carros de Egipto, vengan con todos los carros de Egipto y enfréntense contra el siervo de menor rango del emperador de Babilonia, y los va a derrotar. Entonces es un versículo que nos muestra la confianza que había en los carros de guerra. Miremos Hechos 13:17. Bueno, como se dan cuenta, no alcanza a cubrir todo el capítulo, se me acaba el tiempo. Entonces quedamos solamente en el punto 1. Hechos 13:17. Aquí habla el apóstol Pablo en una sinagoga y dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Los israelitas salen con mano alzada. Algunas versiones traducen así, con mano levantada, dice la pechita. Pero por ejemplo la Biblia de las Américas dice con mano fuerte. Esa expresión con mano fuerte se refiere a Dios. Nosotros podemos andar con la cabeza erguida y con las manos en alto, ¿sí?, con la mano levantada, cuando Dios es el que nos saca con su mano fuerte. Aquí vemos en Hechos 3:17 que fue Dios mismo el que los saca de Egipto con mano fuerte. Bueno, leamos otro pasaje, Deuteronomio 3:22. Aquí vemos a Moisés aconsejando al pueblo y les recuerda estas mismas palabras: no teman, porque Yahweh su Dios, Él es el que pelea por ustedes. Esas palabras las va a decir Moisés cuando van de camino a Canaán. Hay dos reyes muy poderosos que vienen a atacar a la multitud. Para ese tiempo ya los israelitas están más entrenados y les dan la batalla y ganan los israelitas. Pero antes de esa pelea, Moisés les dice eso: no les teman, aunque tengan carros de hierro, aunque tengan muchos ejércitos, Él pelea por ustedes, el Señor. Amén. Bueno.
No sé si queda alguna pregunta hasta acá. Tengan en cuenta que lo demás lo abarcaremos la otra semana. No alcanzábamos hoy. Llegamos a la mitad, ¿no?, del texto. Pastor, cuando usted dijo que ellos pasaron por un lugar que era ofrecido a Baal, como lo adoraban a Baal y eso, ellos vieron cómo era la adoración a Baal, o simplemente pasaron por un lugar que era así y ya. Al parecer solamente pasaron, sin embargo, si acamparon, da a entender que estuvieron ahí un rato estacionados. Ese tiempo habrá bastado para darse cuenta de la figura, de la imagen. De pronto, imaginémonos cierto un muñeco de piedra, por ejemplo, por decir algo, con cierta llama en la boca o a los lados, en fin, como un santuario pagano. Era evidentemente un santuario pagano, y por el nombre del lugar se sabe que era para Baal, el dios de los fenicios. Ese tipo de estatuas y de ídolos ahí ubicados eran como puntos de referencia fronteriza, porque ya Egipto se iba acabando ahí, y a partir de Baal Zephón empezaba el territorio de los amorreos, y los amorreos eran adoradores de Baal. ¿Sí? Hermanos, permítanme decir unas palabras. Acordémonos cuando ellos van de camino y en Pijajirot parece que se tienen que devolver hacia el Mar Rojo. A veces no parece tener sentido ir por la dirección que Dios indica. Sí, pues parece como si Dios los estuviera llevando a una encerrona. Pero esa fue la oportunidad para Dios glorificarse. Y esta manera como Dios se glorificó marcó la historia universal. La historia universal, todavía se habla de esto, hasta la historia secular reconoce este evento. Esto marcó el plan de redención, porque el plan de redención de ahora en adelante, hasta en el Nuevo Testamento, va a hacer referencia a esto. Cuando tomamos la cena, estamos recordando la salida de Egipto. Cuando nos bautizamos, recordamos la salida de Egipto. ¿Sí? Este evento marcó el plan de redención mismo. Hacer lo bueno en obediencia a la voluntad de Dios siempre será más difícil que huir. Ellos pudieron haber huido o simplemente hacer las cosas a su manera, pero hacer la voluntad de Dios siempre será lo más difícil, lo más de pronto miedoso, lo más de pronto sin sentido común, pero es lo que debemos hacer. Bien, y también acordémonos que esta gente dice: preferimos haber seguido siendo esclavos que morirnos en el desierto. Les decía ahorita que era una multitud vulgar, plebe, no tienen honor, no tienen honor. Es una multitud que se acobarda cuando ve los egipcios. Bueno, eso es normal. Pero es un pueblo que no tiene honor porque prefieren volver a su miserable condición de esclavitud. Prefieren volver a ser esclavos de ídolos muertos en vez de morir. En cambio, un cristiano, un hijo de Dios, prefiere morir en vez de volver a la esclavitud del mundo. Un hijo de Dios prefiere morirse en vez de ser esclavo de sus bajos deseos. Si tuvieran honor, esa multitud dice: bueno, vamos a pelear. Entonces Dios nos defenderá, como Caleb y Josué hablaron una vez. Pero no, la gente prefiere morirse, prefiere ser esclavo en vez de morirse. No, honor. El pueblo de Dios ha sido dignificado por la misma liberación que hace Dios. Ahora tenemos que tener honor, y eso no nos lleva a la santidad. ¿Ven? Bueno, hermanos, vamos a tener un receso, y ahorita a las 10 en punto comenzamos el culto de adoración, y a las 10:30 tenemos la enseñanza de ahorita. Bueno, gracias y paz, el Señor les bendiga.